El millonario queda impactado al ver a su ex empleada con una joven que guarda un secreto. Era una tarde radiante en Santa María. Las calles estaban llenas de coches de lujo y el sol iluminaba cada rincón del barrio más exclusivo de la ciudad. Alejandro, un millonario respetado y amado, caminaba con la mirada altiva y una sonrisa encantadora, rodeado de un aura de poder y éxito. Sin embargo, ese esplendor era solo una fachada. Tras sus ojos azules se escondía una soledad abrumadora, alimentada por un pasado que nunca lo dejó en paz. Mientras paseaba, disfrutando del brillo del día, algo cambió en el aire. Su corazón se detuvo cuando vio a Marta, su ex empleada, en la acera opuesta, sosteniendo la mano de una joven. Enigmática. Sofía. La chica tenía algo en los ojos, una chispa de misterio que le hizo sentir un escalofrío en la espalda. ¿Qué hacía Marta con ella? No podía evitar recordar el día en que despidió a Marta, sumido en crisis, incapaz de ver más allá de sus propios problemas. La mirada de Sofía era escalofriantemente familiar. Un nudo se formó en su garganta mientras se acercaba. Con cada paso, el murmullo del barrio pareció desvanecerse. ¿Por qué parecía conocerla? Marta lo vio primero, y su rostro se iluminó con sorpresa al reconocerlo. «¡Alejandro!», exclamó, su voz llena de alegría y algo más. «No puedo creer que sea tú». Alejandro intentó sonreír, pero el brillo del día se opacaba a medida que sus ojos se encontraban con los de Sofía. La joven sonrió, pero había algo en su expresión que lo desconcertaba, como si ocultara un mundo de secretos. Marta se la presentó. «Esta es Sofía, mi sobrina». El mundo se detuvo. «¿Sobrina?», pensó, pero su mente viajaba más allá, adentrándose en recuerdos oscuros. Su padre había mencionado una familia lejana, un pasado que nunca quiso explorar. La conexión entre las tres generaciones comenzaba a tejerse en su rostro. Y Alejandro sintió un sudor frío recorrer su frente. «Encantado», murmuró, incapaz de articular más. Las palabras se le atragantaban. El aire se volvió pesado. El eco de decisiones pasadas resonaba en su mente mientras la conversación continuaba de manera entrecortada. Preguntas flotaban entre ellos, llenas de tensiones no resueltas. Justo en ese instante, un extraño apareció detrás de él, un hombre de aspecto desgastado, con una mirada penetrante. Se acercó y Alejandro sintió una extraña premonición. «No se dejen engañar», dijo el extraño con voz grave. «Lo que están a punto de descubrir cambiará todo». El corazón de Alejandro dio un vuelco. Cada palabra del misterioso hombre resonaba como un trueno en su mente, mientras la conexión entre él y Sofía tomaba un giro aún más oscuro y peligroso. Un legado oculto, rumores de una herencia que podría arruinarlo. En ese instante, entre la luz del sol y la sombra de su pasado, Alejandro se enfrentaba a un dilema que lo podía llevar al borde de la locura. Investigar el vínculo o ignorar lo que parecía amenazar su imperio. Su futuro pendía de un hilo, y el eco de un misterio latente comenzó a atormentarlo. «Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que se viene. Y ya que estás aquí, deja ese poderoso like que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar». El extraño se acercó más y sus ojos parecían perforar. La inseguridad de Alejandro. La advertencia resonó en su mente. ¿Qué quería decir con que lo que estaban a punto de descubrir cambiaría todo? «¿Quién eres?», preguntó Alejandro, sintiendo que su voz temblaba. Era un hombre delgado, cabello desaliñado y su chaqueta desgastada. Un manto de incertidumbre lo rodeaba. «Alguien que conoce más de lo que parece», respondió el extraño, mientras sus labios se curvaban en una sonrisa inquietante. Se volvió hacia Marta y Sofía. «Cuidado con los secretos, chicas». El aire se volvió denso, casi eléctrico. Alejandro podía sentir la inquietud de Marta a su lado. Su respiración era entrecortada, como si finalmente hubiera recordado algo que había enterrado. Sofía, por su parte, observaba con una mezcla de curiosidad y temor. «¿Qué secretos?», inquirió Sofía, aunque en su mirada había un destello de desafío. Eso encendió un fuego nuevo en Alejandro.
¿Quién era realmente esta joven enigmática? En ese momento, un grito desgarrador estalló desde el lado de la calle. Un hombre corrió veloz, con la cara desencajada, sus ojos desorbitados. A su paso el bullicio del barrio se transformó en un murmullo confuso. Alejandro giró la cabeza, su corazón latiendo con fuerza. ¡El niño, el niño!, gritó el hombre. En sus manos sostenía un pequeño abrigo de una criatura que parecía haber caído de un monopatín. Las palabras del extraño resonaban en su mente. Era una llamada de atención, un cambio brusco en el ritmo de sus vidas. Sin pensarlo, Alejandro comenzó a correr hacia la multitud, empujando a su paso a los curiosos. Un nudo en el estómago le advertía que algo terrible iba a suceder. Marta gritó su nombre, pero sus pies seguían en movimiento. La escena era caótica, los rostros eran sombras de desesperación. De repente, un choque de cuerpos. Un automóvil descontrolado giró en la esquina, y la gente gritaba al verlo. Alejandro sintió una mezcla de adrenalina y horror. Quería girar, volver, pero su instinto lo dirigió hacia adelante. El hombre con el abrigo cruzó la calle en su dirección. Y entonces, en un instante frenético, el niño apareció, en su monopatín, girando hacia la carretera justo cuando el auto se acercaba. Alejandro extendió la mano. El tiempo pareció detenerse. «¡No!», gritó, pero las palabras fueron tragadas por el ruido ensordecedor del motor. El impacto fue brutal. Un silencio abrumador descendió y el mundo giró a su alrededor. Alejandro sintió como si se hundiera en un mar de desesperación. El rostro del niño, tan familiar, lo miraba con terror mientras caía de su monopatín. El corazón de Alejandro se detuvo. Eran los ojos de su propio hijo, perdido años atrás en un oscuro aquélago de recuerdos. «Es él», vociferó el extraño, señalando. «Él es el legado que no sabías que tenías». Las palabras cayeron como un trueno, resonando en su mente. Sus rodillas se debilitaron mientras un torrente de preguntas y sentimientos llenaba su pecho. Todo se desmoronaba a su alrededor. ¿Su hijo estaba vivo? ¿Y qué pasaría con Sofía, la joven que tal vez había sido parte de su vida? La respuesta a todo eso pendía en el aire, tan palpable como el temor que palpitaba en su pecho. Alejandro se quedó mirando, impotente, mientras el drástico giro de su realidad lo mantenía al borde de un abismo desconocido. El tiempo se detuvo para Alejandro. La mirada del extraño, por cierto, había dicho que el legado que no sabía que tenía estaba frente a él. Pero las palabras resonaron como un eco lejano en medio de la tormenta que se desataba en su corazón. ¿Su hijo era de verdad? Todo su mundo parecía tambalearse, y un sudor frío le recorrió la frente. «¡Está vivo!», gritó nuevamente el extraño, señalando al niño que yacía en el suelo, sosteniendo el abrigo con manos temblorosas. «Es tuyo, Alejandro». Las palabras de aquel hombre desencadenaron un torrente de emociones en él. Pánico, confusión, una mezcla de alegría y dolor. La multitud comenzó a murmurar. Algunos se cubrieron la boca, otros miraron con ojos desorbitados, como si esperaran que el cielo se cayera. «¡Sofía!», vociferó Marta, mientras corría hacia el niño. «¿Qué estás esperando? ¡Ayúdame!». Alejandro sintió que el tiempo se movía en cámara lenta. Marta se lanzó hacia su sobrino, pero él, paralizado por el shock, se quedó quieto. Su hijo, su pequeño. Sin embargo, la realidad era más cruel de lo que imaginaba. El niño empezó a moverse. A su lado, un hombre con un abrigo oscuro se abalanzó hacia él, empujando a Marta. Nadie se movió. La tensión crecía en el aire. «¡Quítate!», gritó el extraño, su voz grave retumbando. «Así, no vamos a salvarlo». De repente, un fogonazo iluminó la escena. Un coche de policía apareció, sus luces parpadeando como estrellas en la noche. Alejandro sintió que el corazón se le caía al suelo, pero lo que siguió lo dejó helado. La puerta del coche se abrió, y de él salió una mujer con una expresión decidida. Tenía el cabello oscuro y una mirada fulminante. «¡Detengan todo!», gritó, y Alejandro sintió que un escalofrío le recorría la espalda. Era Elena, su exesposa. Había desaparecido de su vida años atrás, pero su voz seguía resonando en su memoria. Ella había estado presente en su mente, en sus recuerdos, pero no estaba preparado para verlo ahora. La multitud se dividió a su alrededor.
Algunos murmuraban «¿Quién es?», mientras otros la reconocían. «Alejandro». Ella alzó la voz, y su tono lleno de una urgencia desbordante. «Tu hijo no es lo que piensas». Las primeras palabras de Elena hicieron que el aire se tornara más denso, como si la atmósfera hubiera cambiado súbitamente. Él dio un paso atrás, sintiendo el nudo en su garganta. «¿Qué quieres decir con eso?», preguntó, sorprendido y al mismo tiempo asustado. El niño siguió en el suelo, su rostro pálido y asustado. El extraño se acercó a Elena, intercambiando miradas intensas. Algo no encajaba, y Alejandro lo sentía en lo más profundo de su ser. «Escucha, Alejandro», se atrevió a decir Elena mientras el pánico se instalaba entre ellos. «No solo perdiste a tu hijo hace años, lo perdimos, desapareció. Y lo que descubrí, lo que he estado tratando de protegerte, es que no es solo un niño, es el eje de algo más grande». Las palabras flotaron en el aire, envolviendo a todos en un manto de confusión. Alejandro no podía comprender. Todo daba vueltas. «¿Qué significa eso?», murmuró, sintiendo que el suelo se desmoronaba bajo él. Elena respiró profundamente y con lágrimas brotando de sus ojos continuó. «Desde el día en que desapareció, una serie de eventos se desencadenaron. Tu familia, toda la oscuridad que creías haber dejado atrás, sigue viva». Alejandro sintió un golpe en el pecho. Se giró hacia el niño, que lo miraba con esos ojos que le eran tan conocidos. Un viento frío sopló, y el caos a su alrededor parecía desvanecerse, absorbiendo cada ruido, cada grito. «Tú», susurró, sintiendo el latir frenético de su corazón. «¿Eres mi hijo, o eres parte del juego que han creado?». El niño lo miraba sin poder responder, y en ese instante el mundo se detuvo. El extraño sonrió, y algo en su mirada decía que sabía más de lo que estaba dispuesto a revelar. La verdad se había convertido en su peor enemigo, y Alejandro estaba atrapado en un laberinto del que no sabía cómo salir. La revelación se cernía sobre él como un telón negro. Cada vínculo que había establecido, cada emoción que había sentido en su vida, estaba a punto de quebrarse. ¿Qué había hecho? ¿Qué le esperaba ahora? La historia era solo el principio de algo aterrador que estaba por desatarse. ¿Y Sofía? ¿Qué papel jugaría en esta trama de secretos? Las preguntas llenaban su mente mientras el misterio se cernía como un oscuro presagio, dejando su futuro en una incertidumbre aterradora. El tiempo se detuvo para Alejandro. La mirada llena de secretos de Elena lo atravesó como un rayo. Tenía tantas preguntas, todas apretadas en su pecho, y no sabía por dónde empezar. El caos a su alrededor seguía, pero su mente estaba atrapada en esa mirada intensa. «¿Qué quieres decir con eso?», preguntó, su voz temblando. No podía pensar, no podía respirar. Era su hijo el que yacía en el suelo, pero ahora todo parecía un juego cruel. «Déjame explicarte», dijo Elena, acercándose con pasos vacilantes, como si se acercara a un terreno desconocido. «Hay cosas que nunca te conté. Cosas sobre nuestra familia, sobre él». El niño, aún en el suelo, miraba a su papá, y eso lo destrozaba. ¿Qué había sucedido en esos años? La cara del niño le era familiar, sí, pero también estaba llena de tristeza y temor. Algo estaba mal, y Alejandro lo sentía en cada fibra de su ser. «¿Por qué lo mantuviste alejado de mí?», preguntó con rabia, su voz empezando a elevarse. No podía contener la ira que crecía en su interior. Sentía que cada palabra de Elena era un golpe en el estómago. «No era mi decisión», replicó ella, con lágrimas en los ojos. «Me amenazaron, Alejandro. Sabían que tu hijo era especial, especial y peligroso». La multitud murmuraba, y las miradas se dirigieron hacia ellos. Las palabras de Elena pesaban en el aire, colisionando con la confusión que ya reinaba. El extraño, que había estado callado, ahora se acercó de nuevo. «Lo que ella dice es cierto», dijo, su voz grave rompiendo el silencio tenso. «El niño no es solo un niño, es la clave para alguien que muchos quieren y otros quieren destruir». Alejandro sentía que el suelo se movía bajo sus pies. Las revelaciones eran como un torbellino, girando en su mente. ¿Qué significaba eso? Sus ojos se abrieron como platos, incapaz de procesar. «¿Qué quieres decir con peligroso?», inquirió, sintiendo que el pánico comenzaba a asomarse a su voz. «Lo que quiero decir es que él...». El extraño exhaló profundamente.
Él tiene poderes que no comprendes, y no solo eso, hay otros que también buscan esos poderes. Personas que están dispuestas a hacer cualquier cosa, incluso lastimar a los que lo rodean. La noticia le golpeó como un mazo. Alejandro miró al niño, y su mente retrocedió a la noche en que se enteró de su desaparición. Un accidente trágico, lo creía, pero ¿y si todo era parte de algo más grande? Su rostro se endureció. La confusión se transformó rápidamente en determinación. ¿Qué tengo que hacer?, preguntó, sintiendo que los ojos de la multitud lo atravesaban. La gente murmuraba. Algunos se apresuraron a sacar sus teléfonos. Otros simplemente observaban, asustados. De repente, un estruendo resonó en la calle. Un coche negro de ventanas ahumadas se frenó abruptamente a pocos metros de donde estaban. Las puertas se abrieron y de dentro salieron dos hombres, vestidos de negro, con una mirada amenazante que podía helar la sangre. ¡Rápido!, gritó el extraño. ¡Ellos vienen por él! Elena, sintiendo la urgencia, corrió hacia el niño, pero él estaba paralizado. Alejandro sintió que el tiempo se detenía de nuevo. ¿Qué iban a hacer? Las palabras de Elena retumbaban en su cabeza. Es especial, es peligroso. Todo se hacía más denso. «Sofía, ven», gritó Marta, apoyando su mano sobre el hombro de la joven, quien temblando se acercó. «¿Por qué está pasando esto?», preguntó Sofía, sus ojos escaneando la escena con horror. «¿Quiénes son?». La tensión era palpable, y Alejandro sintió una ola de protección inundarlo. Sin pensarlo, se interpuso entre su hijo y los hombres de negro, los músculos tensos, listo para lo que fuera. Pero antes de que pudiera hacer algo, un destello brilló ante sus ojos. La misma luz que había visto en los ojos del niño. Era como si todo el caos se desvaneciera y el mundo a su alrededor estuviera empapado en una luminosidad azulada. «¡Detente!», rugió uno de los hombres, sus ojos agrandándose en terror. Fue un instante, un rayo de luz que atravesó el aire. Alejandro nunca había visto algo así. Podía sentir cómo cambiaba el ambiente, llenándose de poder que lo empujaba hacia atrás. La luz lo envolvió, pero no sintió miedo. En cambio, quedó aturdido por la urgencia que emanaba del niño. Era su legado, su familia. ¿Pero qué significaba realmente? Se dio cuenta de que esta situación sobrepasaba lo que jamás había imaginado. «Nos los llevaremos», gritó uno de los hombres, mientras la luz seguía creciendo, formando un escudo. El niño se levantó lentamente, su rostro decidido y fuerte. «No se lo llevarán». Las palabras del niño fueron firmes y resonaron como un eco en la mente de Alejandro. La tensión se volvía más palpable, y el destino de todos parecía estar a punto de convertirse en una tormenta imparable. Alejandro se dio cuenta de que no solo se enfrentaba a su pasado esa tarde, sino que algo mucho más grande estaba en juego. La historia apenas comenzaba, mientras un futuro incierto y lleno de misterios se vislumbraba ante ellos, con cada secreto listo para ser revelado. Su corazón latía con fuerza, sabiendo que debía actuar y descubrir la verdad oculta que se había apoderado de sus vidas. Pero ¿qué haría cuando todo estallara? El tiempo se detuvo para Alejandro. La mirada llena de secretos de Elena lo atravesó como un rayo. Tenía tantas preguntas, todas apretadas en su pecho, y no sabía por dónde empezar. El caos a su alrededor seguía, pero su mente estaba atrapada en esa mirada intensa. «¿Qué quieres decir con eso?», preguntó, su voz temblando. No podía pensar, no podía respirar. Era su hijo el que yacía en el suelo. Pero ahora todo parecía un juego cruel. «Déjame explicarte», dijo Elena, acercándose con pasos vacilantes, como si se acercara a un terreno desconocido. «Hay cosas que nunca te conté, cosas sobre nuestra familia, sobre él». El niño, aún en el suelo, miraba a su papá y eso lo destrozaba. ¿Qué había sucedido en esos años? La cara del niño le era familiar, sí, pero también estaba llena de tristeza y temor. Algo estaba mal, y Alejandro lo sentía en cada fibra de su ser. «¿Por qué lo mantuviste alejado de mí?», preguntó con rabia, su voz empezando a elevarse. No podía contener la ira que crecía en su interior.
Sentía que cada palabra de Elena era un golpe en el estómago. «No era mi decisión», replicó ella, con lágrimas en los ojos. «Me amenazaron, Alejandro. Sabían que tu hijo era especial y peligroso». La multitud murmuraba, y las miradas se dirigieron hacia ellos. Las palabras de Elena pesaban en el aire, colisionando con la confusión que ya reinaba. Extraño, que había estado callado, ahora se acercó de nuevo. «Lo que ella dice es cierto», dijo, su voz grave rompiendo el silencio tenso. «El niño no es solo un niño, es la clave para algo que muchos quieren y otros quieren destruir». Alejandro sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Las revelaciones eran como un torbellino girando en su mente. ¿Qué significaba eso? Sus ojos se abrieron como platos, incapaz de procesar. «¿Qué quieres decir con peligroso?», inquirió, sintiendo que el pánico comenzaba a asomarse a su voz. «Lo que quiero decir es que él...» El extraño exhaló profundamente. «Él tiene poderes que no comprendes. Y no solo eso, hay otros que también buscan esos poderes. Personas que están dispuestas a hacer cualquier cosa. Incluso lastimar a los que lo rodean». La noticia le golpeó como un mazo. Alejandro miró al niño y su mente retrocedió a la noche en que se enteró de su desaparición. Un accidente trágico, lo creía, pero ¿y si todo era parte de algo más grande? Su rostro se endureció. La confusión se transformó rápidamente en determinación. «¿Qué tengo que hacer?», preguntó, sintiendo que los ojos de la multitud lo atravesaban. La gente murmuraba. Algunos se apresuraron a sacar sus teléfonos, otros simplemente observaban, asustados. De repente, un estruendo resonó en la calle. Un coche negro, de ventanas ahumadas, se frenó abruptamente a pocos metros de donde estaban. Las puertas se abrieron y de dentro salieron dos hombres, vestidos de negro, con una mirada amenazante que podía helar la sangre. «¡Rápido!», gritó el extraño. «Ellos vienen por él». Elena, sintiendo la urgencia, corrió hacia el niño, pero él estaba paralizado. Alejandro sintió que el tiempo se detenía de nuevo. ¿Qué iban a hacer? Las palabras de Elena retumbaban en su cabeza. «Es especial, es peligroso». Todo se hacía más denso. «Sofía, ven», gritó Marta, apoyando su mano sobre el hombro de la joven, quien temblando se acercó. «¿Por qué está pasando esto?», preguntó Sofía, sus ojos escaneando la escena con horror. «¿Quiénes son?». La tensión era palpable, y Alejandro sintió una ola de protección inundarlo. Sin pensarlo, se interpuso entre su hijo y los hombres de negro, los músculos tensos, listo para lo que fuera. Pero antes de que pudiera hacer algo, un destello brilló ante sus ojos, la misma luz que había visto en los ojos del niño. Era como si todo el caos se desvaneciera y el mundo a su alrededor estuviera empapado en una luminosidad azulada. «¡Detente!», rugió uno de los hombres, sus ojos agrandándose en terror. Fue un instante, un rayo de luz que atravesó el aire. Alejandro nunca había visto algo así. Podía sentir cómo cambiaba el ambiente, llenándose de poder que lo empujaba hacia atrás. La luz lo envolvió, pero no sintió miedo. En cambio quedó aturdido por la urgencia que emanaba del niño. Era su legado, su familia. ¿Pero qué significaba realmente? Se dio cuenta de que esta situación sobrepasaba lo que jamás había imaginado. «¡Nos los llevaremos!», gritó uno de los hombres. Mientras la luz seguía creciendo, formando un escudo, el niño se levantó lentamente, su rostro decidido y fuerte. «No se lo llevarán». Las palabras del niño fueron firmes y resonaron como un eco en la mente de Alejandro. La tensión se volvía más palpable, y el destino de todos parecía estar a punto de convertirse en una tormenta imparable. De repente, una explosión resonó en el aire, y el suelo tembló. Alejandro se llevó la mano a la cabeza, asustado. Un destello deslumbrante envió a todos volando hacia atrás. La luz era tan intensa que la visión se nubló. Cuando pudo ver de nuevo, la escena había cambiado. Las llamas se alzaban, llenando el aire con un olor a humo y miedo. Los hombres de negro habían sido arrastrados, desapareciendo entre las llamas. Pero el niño yacía en el suelo con un brillo apagado en sus ojos, y Alejandro sintió que el mundo se desmoronaba otra vez. «¡No!»,
gritó, corriendo hacia él. Pero antes de que pudiera alcanzarlo, el niño se puso de pie. Su mirada era diferente, fuerte, pero fría. «No entiendo», murmuró Alejandro, un nudo en la garganta. «¿Quién eres?» Y entonces el niño sonrió, una sonrisa sabia, demasiado sabia para alguien tan pequeño. Sin poder apartar los ojos de esa expresión, Alejandro solo podía preguntar. «No soy quien crees», respondió el niño. «Soy el futuro que todos temen». El golpe de esas palabras fue devastador. En un instante todo lo que había creído, todo lo que había amado, se tambaleó. ¿Era su hijo? ¿O era algo más? Las llamas seguían ardiendo, pero Alejandro se sintió atrapado en aquel giro, incapaz de procesar la revelación. La multitud estaba en shock, murmullos de incredulidad resonando en el aire. Todo se estaba desmoronando en un mar de confusión y desesperación. ¿Qué haría ahora, si el niño no era más que una sombra de lo que había imaginado? ¿Qué secreto aguardaba en ese nuevo conocimiento? La historia apenas comenzaba, mientras un futuro incierto y lleno de misterios se vislumbraba ante ellos. La tensión se sentía en el aire. Alejandro miraba al niño, cuyos ojos reflejaban una sabiduría que parecía ir más allá de su corta edad. El estruendo de las llamas y el murmullo asustado de la multitud apenas llegaban a él. Todo se había vuelto un caos indescriptible, pero esa sonrisita en el rostro del niño, ¿qué significaba realmente? «No soy quien crees», repitió el niño, sus ojos revelando un destello de poder. Alejandro sintió un escalofrío recorrer su espalda. Un niño que sabía más de lo que alguien de su edad debería saber. No podía dejar de pensar en lo que eso significaba para su familia, para su vida. «Hay que irnos», gritó el extraño, rompiendo la burbuja de confusión. Ya no podía quedarse más tiempo. Las palabras de Elena resonaban en su mente. Su hijo era especial, un legado oculto. Pero, ¿peligroso? La duda lo asaltaba. Justo en ese momento, un grito desgarrador emergió de la multitud. Era Marta, y su rostro manifestaba horror absoluto. Alejandro. Giró la cabeza y vio a dos hombres vestidos de negro empujando a la gente a su alrededor, buscando al niño. «No», gritó Marta, avanzando hacia ellos. Sus ojos se llenaron de desesperación. Alejandro sintió su corazón tambalearse. No podía permitir que se llevaran a su hijo, a su legado. ¿Pero y si todo esto era una trampa? «Alejandro», llamó Elena, pero él no la escuchaba. Su mirada estaba fija en el niño. En ese instante, lo inesperado sucedió. Un destello de luz azul se intensificó alrededor del niño, envolviéndolo completamente. Las llamas parecían relajarse, como si esa luz tuviese una capacidad extraordinaria de calmar el desastre. Pero entonces un sonido ensordecedor llenó el aire. Era un ruido como un trueno, y justo antes de que Alejandro pudiera reaccionar, el suelo tembló ferozmente. La multitud gritaba, y Alejandro se vio impulsado hacia el suelo. La luz brillante se transformó en un agujero negro, succionando todo a su alrededor. Política, personas, emociones. «Alejandro», gritó Sofía, intentando acercarse, pero el caos no lo permitió. En medio de esa vorágine, todo pareció quedar en silencio. De pronto, una figura apareció en el centro del resplandor. Era una mujer, su rostro iluminado por la misma luz. Tenía una mirada que parecía atravesar el tiempo y el espacio mismo. «¡Deténganse!», gritó con una fuerza que hizo que el tiempo se ralentizara aún más. Los hombres de negro se congelaron. La mujer extendió la mano y la luz pulsó más intensamente. «Ellos no son lo que parecen». Las palabras resonaron, con un eco que reverberó en las cabezas de todos. Alejandro sintió que el mundo se movía bajo sus pies, cuestionando la realidad. Los hombres de negro cambiaron su actitud. Eran parte de algo más grande que Alejandro nunca pudo imaginar. De repente, sin previo aviso, los rostros de los hombres se distorsionaron y comenzaron a transformarse en clones del niño. Alejandro frunció el ceño, sintiendo que se le helaba la sangre. ¿Qué era este extraño poder? ¿Acaso el niño no era el último de su especie, sino un fragmento de algo más? La mujer continuó, su voz más intensa. «Pueden cambiar su forma, pueden manipular mentes, pero no son los únicos.
Algo oscuro está acechando. La multitud, atrapada en un mar de confusión, apenas se movía. Todos estaban estupefactos, observando la escena que se desarrollaba ante ellos. Alejandro sintió que le faltaba el aliento. «¡Eres tú!», exclamó de repente la mujer, mirando directamente al niño. «¿Tú eres el salvador o el destructor?». Todo se detuvo. La tensión era tan densa que podía cortarse con un cuchillo. Alejandro, confundido y lleno de miedo, sintió que el suelo se derretía bajo él. ¿Por qué su hijo parecía tener un destino tan marcado? ¿Qué significaba esta revelación al final? El caos seguía a su alrededor, pero en su interior una pregunta enorme se formaba. ¿Sería él el encargado de descubrir este oscuro misterio? ¿Podría salvar a su familia? La incertidumbre lo envolvía, y su corazón latía con fuerza. La historia aún no estaba hecha. Un nuevo capítulo estaba a punto de comenzar, y ni siquiera sabía si estaba listo para enfrentarlo. El tiempo se detuvo para Alejandro. La mujer, con su mirada intensa, lo veía de una manera que lo hacía sentir expuesto. Era como si pudiera leer cada pensamiento que pasaba por su mente. Los hombres de negro estaban paralizados. El caos a su alrededor parecía desvanecerse en el silencio. Alejandro tragó saliva, sintiendo que el aire se hacía pesado. «¿Qué son ellos realmente?», preguntó, incapaz de ocultar el temblor en su voz. «Ellos son una facción que busca capturarlo a él, a tu hijo». La mujer señaló al niño, que aún estaba de pie, inmóvil, con esa sonrisa tan enigmática. Las palabras resonaron en la mente de Alejandro. La multitud se había congelado, murmurando en susurros ansiosos. Él no podía apartar la mirada del niño. La luz que lo rodeaba parecía pulsar, respirando vida a su alrededor, pero la amenaza era distinta. «No puede ser», murmuró. «Tienes que entenderlo. Hay un poder antiguo en su interior, y si los hombres de negro lo atrapan, todo estará en peligro». La mujer dio un paso hacia él, pero Alejandro retrocedió, incapaz de procesar lo que estaba sucediendo. El rostro del niño cambió. Esa sonrisa inofensiva ahora lucía decidida, incluso un poco inquietante. Alejandro sintió un escalofrío. Era su hijo, pero había algo más, algo que no podía comprender. «¿Quién eres tú?», preguntó, mirando a la mujer. «Soy alguien que fue parte de la historia que no te contaron. Alguien que quería proteger a tu hijo y que, lamentablemente, falló». Las lágrimas brillaban en sus ojos. La vulnerabilidad en su voz hizo que Alejandro dudara. En ese instante, un grito desgarrador interrumpió la conversación. Alguien había caído en la multitud, pidiendo ayuda. Alejandro se giró justo a tiempo para ver a Marta siendo empujada por los hombres de negro. Ella se retorcía, luchando por liberarse, pero ellos eran más fuertes. «¡Ayúdame, Alejandro!», gritó, su rostro lleno de terror. Los hombres se acercaban cada vez más, y eso encendió un nuevo fuego en el pecho de Alejandro. Sin pensarlo, corrió hacia ella, su mente nublada por la urgencia. La mujer gritó su nombre, pero él no podía detenerse. Tenía que actuar rápido. En el camino vio a Sofía, cuyos ojos estaban desbordados de miedo. Se acercó corriendo a él, tomando su mano. «Alejandro, ten cuidado», advirtió, pero sus palabras estaban ahogadas por el clamor de las multitudes. Alejandro se abalanzó hacia los hombres, sus músculos tensos, pero justo cuando pensaba que llegaría Marta, algo extraordinario sucedió. El niño levantó la mano y un haz de luz brillante emergió de su palma, impactando directamente a los hombres de negro. La luz crepitó en el aire, creando una barrera entre ellos y la multitud. «¡No!», gritó uno de los hombres, su rostro transformándose en un horror absoluto. Los hombres fueron absorbidos por la luz, desapareciendo como sombras en la niebla. Alejandro se detuvo, atónito. Un instante de calma le permitió mirar a su hijo, que ahora comenzó a decaer, como si toda su energía se estuviera drenando. «¡Esperen!», gritó la mujer, pero no había tiempo. La gritería de la multitud interrumpió su atención. Los hombres de negro estaban desaparecidos, pero el caos no se había detenido. Las personas corrían, y el pánico rápidamente se apoderó de la escena. De repente,
Un sonido ensordecedor resonó desde el cielo. Alejandro miró hacia arriba y vio un helicóptero negro girando sobre ellos. ¡El gobierno! ¡El gobierno!, gritó alguien del grupo, y el terror se extendió como un fuego salvaje. El helicóptero descendía lentamente, mientras se iluminaba con una luz brillante. La mujer, con el rostro pálido, tomó la mano de Alejandro. «Tenemos que irnos. Ellos están aquí por tu hijo». En ese instante Alejandro sintió que el aire se volvía pesado a su alrededor. Las palabras de Elena pasaron por su mente. «Hay cosas que nunca te conté». Era como un eco resonando cada vez más fuerte. Sentía que la verdad estaba a punto de desmoronarlo. «¡No!», gritó el niño con la voz de toda su familia en un solo grito. Era como si todas sus emociones se concentraran en esa palabra. La luz se intensificó, pero la mujer lo interrumpió. «Escucha», dijo, su voz llena de urgencia. «Tú no sabes lo que él realmente es». El mundo se detuvo por un momento. Alejandro sintió que su corazón se hundía. ¿Qué significaba eso? ¿Qué no sabía de su hijo? ¿Qué era lo que estaban ocultando? Lo que lo había llevado a esa tormenta. Antes de que pudiera responder la pregunta, el helicóptero disparó una ráfaga de luces, iluminando a todos como si fueran marionetas bajo un lente. Alejandro miró a Marta, al niño, a Sofía. Las preguntas eran abrumadoras, como un torrente que arrastraba su razón. Tenía que actuar, tenía que saber la verdad, pero ¿a qué precio? El futuro de todos colgaba de un hilo. La historia apenas comenzaba a desplegarse, y con ella, un misterio que podría destrozar su vida para siempre. Sin saber hacia dónde ir, Alejandro se preparó para la próxima batalla, y la incertidumbre los envolvía a todos. El tiempo se detuvo para Alejandro. La mujer con mirada intensa se acercó más, su voz temblando de urgencia. «Tienes que creerme», dijo. «Su poder podría provocar un desastre. No solo hay hombres de negro, hay algo más grande, más oscuro detrás de todo esto». La multitud parecía olvidarse del caos. Todos miraban al niño, con los ojos llenos de asombro. Pero Alejandro solo podía pensar en protegerlo. No podía permitir que se lo llevaran. Al ver la determinación en el rostro de su hijo, un nudo se formó en su garganta. Era como si supiera algo que él no. «Hay que irse», gritó la mujer nuevamente, sacándolo de sus pensamientos. El sonido del helicóptero se volvió más fuerte. La presión aumentaba, como si el aire mismo estuviera cargado de electricidad. Un grito desgarrador reverberó en el aire. Era Marta, que estaba tratando de liberarse de dos hombres de negro. Alejandro sintió el horror recorrer su cuerpo. Sin pensar, corrió hacia ella, dejando atrás la luz que emanaba de su hijo. «¡Marta!», gritó, desesperado. Pero ella se retorcía, y él llegó justo a tiempo para ver cómo uno de los hombres la empujaba al suelo. Sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. «¡Ayúdame!», gritó Marta, su voz llena de pánico. Alejandro extendió la mano, pero en ese instante la luz azul surgió nuevamente del niño. Era potente, casi palpable. «No te muevas», gritó la mujer antes de hacer un movimiento rápido hacia el niño, pero la luz se amplificó, creando un escudo entre Marta y los hombres. Alejandro sintió que el aire vibraba. «No puedo», bramó Marta, luchando contra las manos que la retenían. Alejandro sintió que se debilitaba. El destino de su familia pendía de un hilo. De repente el niño gritó, su voz resonando con un poder desconocido. «¡Suéltenla!», y la luz se intensificó. Los hombres de negro retrocedieron, revelando miradas aterrorizadas. Pero entonces, lo inesperado sucedió. Un rayo de luz se volvió un huracán a su alrededor. Las sombras comenzaron a retorcerse y desaparecer. Alejandro sintió una oleada de energía y miedo. La mujer, atrapada en esa fuerza, extendió la mano hacia el niño. «Controla tu poder». Pero en ese momento, el cielo se oscureció. Un estruendo proveniente del helicóptero resonó, seguido de una lluvia de disparos. La multitud gritaba, mientras las balas parecían caer como granizo. La mujer empujó al niño, y Alejandro sintió un golpe en el pecho. «Déjalos en paz», rugió el niño. La luz se transformó en un escudo, pero no parecía suficiente. Los hombres de negro fueron golpeados por la explosión de energía,
pero uno de ellos logró avanzar, su rostro demacrado lleno de odio. «¡Tú no entiendes!», gritó. Alejandro sintió que el tiempo se detenía nuevamente. Un destello iluminó el cielo, todo se volvió caos. La mujer intentó proteger al niño, pero él retrocedió, dejando al descubierto su pequeño cuerpo. El hombre estaba a punto de alcanzar sus objetivos cuando el niño gritó. Pero esta vez, su voz sonó en un tono diferente, más oscuro. «No soy solo un niño», dijo con un aire de autoridad increíble, y en ese instante, su mirada cambió. Una chispa de preocupación recorrió la cara de la mujer. «¿Qué significa eso?», preguntó ella. El niño se transformó, sus ojos brillaron con un fuego intenso. Alejandro se dio cuenta de que lo que habían estado temiendo había llegado. «Soy la última esperanza y el mayor peligro», gritó el niño, su voz retumbando en el aire. Era como si hubiera despertado algo en el mundo, algo que se había mantenido oculto durante demasiado tiempo. Alejandro sintió un escalofrío recorrer su columna. Todo lo que había creído cierto se sacudió. Su hijo era mucho más de lo que jamás había imaginado. Ahora, la lucha estaba aún más clara. Mientras el helicóptero se inclinaba, echando humo sobre la multitud, Alejandro sintió que todo estaba en juego. ¿Quién era su hijo realmente? ¿Qué pasaría si el niño que amaba se convertía en el monstruo que temía? La realidad se tambaleaba y la incertidumbre se cernía sobre él. Sin saber qué camino tomar, Alejandro dio un paso hacia adelante, decidido a enfrentar lo que fuera que se avecinara, pero el futuro era un enigma, y el misterioso legado de su hijo los esperaba. ¿Sería él el héroe o el villano de esta historia? La duda lo invadía, mientras la verdad se deslizaba entre sus dedos. ¿Realmente sabía quién era su familia? La tormenta apenas comenzaba. El tiempo se detuvo para Alejandro. Frente a él, el niño brillaba con un poder que lo dejaba sin aliento. Era como si el mundo se hubiera oscurecido a su alrededor, dejando solo esa luz intensa. Todos estaban en silencio, mirando al pequeño. Pero, cuando el niño pronunció esas palabras sobre ser la última esperanza y el mayor peligro, una corriente de incomprensión y miedo recorrió a Alejandro. «¿Qué quieres decir con eso?», preguntó, su voz entrecortada, tensa. La mujer lo observaba, la preocupación grabada en su rostro. «No puedes dejar que esto lo consuma», dijo, intentando alcanzar al niño, pero él se apartó. La luz aún giraba en torno a él, como un torbellino que nadie entendía. Un grito rasgado resonó en la multitud. Era Marta, luchando por liberarse de los hombres de negro que aún intentaban acercarse. En ese segundo, todo se volvió caótico nuevamente. Alejandro sintió el pánico apoderarse de él. «¡Marta!», gritó, intentando cruzar el espacio entre ellos, pero algo se movía rápidamente entre ellos: el helicóptero. Despegó a gran altura, sus luces centelleantes encontrando a los hombres de negro, que parecían estar en estado de shock. Pero la tensión no se desvanecía. De repente un disparo estalló, rompiendo el aire. Alejandro sintió una punzada en el pecho y vio cómo una sombra se precipita hacia el niño. Sus ojos se abrieron como platos. No pudo pensar, solo reaccionar. «¡No!», gritó, mientras corría hacia el pequeño. Pero el niño levantó la mano, y la luz estalló en un estallido que sacudió el suelo. Todo quedó en silencio. Un momento después, el niño cayó al suelo. La luz se desvaneció, revelando a un chico pálido, demasiado frágil. Alejandro se arrodilló a su lado, asustado. «¡Hijo!», lloró, abrazándolo con desesperación. En ese instante la mujer gritó: «¡Hey! ¡Mira! ¡Mira la luz!». Alejandro giró la cabeza justo a tiempo para ver cómo el helicóptero descendía nuevamente. No eran solo los hombres de negro los que estaban detrás de ellos. Un grupo de personas con trajes oscuros, con insignias en el pecho, salieron del helicóptero. Eran agentes, con rostros firmes y miradas resolutivas. «¡Aguarden!», gritó uno de ellos. «Estamos aquí para proteger al niño». La confusión se apoderó de la escena. Las palabras de Elena resonaban en su mente como un eco distante. ¿Era verdad? ¿Eran ellos los buenos por los malos en esta historia? El niño se levantó lentamente tocando la mano de Alejandro. «Papá, yo sé lo que soy.
Pero no soy un peligro. Ellos son. Un estremecimiento recorrió el cuerpo de Alejandro. Al escuchar esas palabras, de pronto todo lo que conocía como verdad comenzó a desmoronarse. Los hombres de negro no eran los únicos que buscaban al niño. Un grito desgarrador cortó el aire nuevamente. Era Marta, apoyada en el suelo, su rostro palidecido tras haber sido empujada de nuevo por uno de los hombres de negro. Alejandro sintió cómo la ira y la impotencia se apoderaban de él. Necesitaba actuar, pero algo dentro de él lo detuvo. «¿Mamá?», preguntó el niño, su voz temblando. Alejandro frunció el ceño. El nombre lo golpeó como un rayo. La mirada de Marta se encendió en desesperación. «No, no puede ser», susurró, abriendo los ojos en estado de shock. «¿Qué?», preguntó Alejandro, sintiendo que el mundo se desmoronaba a su alrededor. No lograba entender cómo su hijo pudo pronunciar eso. «¿Mamá?». En un instante todo se volvió borroso. Las miradas intercambiadas creaban preguntas que flotaban en el aire. La mujer que los había advertido fue empujada hacia atrás. Alejandro no podía dejar que ese momento se desvaneciera. «¡Espera!», gritó, intentando comprender lo que estaba sucediendo. ¿Qué secretos se alzaban entre ellos? ¿Por qué ese niño sabía del pasado de Marta? Los agentes comenzaron a acercarse, y el helado silencio fue destrozado por un grito de uno de ellos. «¡Cuidado!», exclamó, mientras otro agente se dejaba caer al suelo, golpeado por uno de los hombres de negro que había quedado en pie, fuera de la vista. La trampa se estaba cerrando. Alejandro sentía el sudor correr por su frente. Todo volvía a moverse tan rápido. Su mente giraba. ¿Culparse? ¿Corresponsabilidad? ¿La verdad de todo eso? La historia que pensaba conocer estaba llena de grietas. ¿Era su hijo un arma o una salvación? Las revelaciones estaban llenas de dolor, y aún restaba un misterio por descubrir. Con el caos a su alrededor, Alejandro se preparó para enfrentar lo inevitable. La lucha estaba lejos de terminar, pero ¿quién sabría qué camino tomaría? Y lo más importante, ¿cómo se enfrentarían a un secreto que cambiaría todo para siempre? Alejandro miraba incrédulo al niño que se alzaba frente a él, envuelto en un resplandor azul, como si fuera la solución y el problema al mismo tiempo. A su lado, la mujer con lágrimas en los ojos lo instaba a actuar. «¡Corran!», gritó rompiendo el silencio tenso. Sin pensarlo, Alejandro se lanzó hacia Marta. La fuerza del pánico resonaba en sus gritos. Tenía que salvarla. Más allá de ellos, los hombres de negro retrocedían, confundidos, mientras el niño se erguía entre la luz como un faro en medio de la tempestad. El ruido del helicóptero se intensificaba. El viento soplaba con fuerza, creando un caos aterrador. Alejandro sintió que su corazón latía con furia mientras alcanzaba a Marta, con las manos temblorosas. «¡Estoy aquí!», gritó, su voz rasposa, atrapada entre la desesperación y la intención de protegerla. Marta lo miró, la angustia reflejada en su rostro. Los hombres de negro estaban más cerca, hostigándolos desde todos los ángulos. Pero el niño no estaba dispuesto a dejar que «lo atraparán». «¡Suéltenla!», gritó, su voz resonando con poder. La luz azul se expandió empujando a los atacantes hacia atrás, aturdidos ante su fuerza. Un instante fugaz de esperanza surgió, pero luego el terror regresó cuando uno de los agentes del helicóptero cayó, dejando caer su arma. El tiempo pareció detenerse. Alejandro miró hacia el niño, que estaba empezando a tambalearse. «¡No!», gritó, su corazón estrujándose. «Alejandro», la mujer lo llamaba, «ahora es cuando más nos necesita». Con una determinación renovada, Alejandro tomó la mano de Marta. A ambos les pesaba el miedo, pero el amor que sentía por ella y por su hijo les dio fuerza. Se lanzaron junto al niño, que miraba al cielo, concentrándose, y en ese momento, el poder de su hijo se desató con una fuerza arrolladora. Una luz tan brillante emergió de él, que incluso los hombres de negro se detuvieron, asombrados. Todo lo que conocían comenzó a desvanecerse. La tensión opresora dio paso a un sólido vacío. «¡Hijo!», exclamó Marta, al borde de las lágrimas. «¡Tú puedes hacerlo!». El niño asintió, y con un gesto de su mano, los hombres de negro parecieron quedar atrapados en la luz, como si estuvieran sumergidos en una burbuja de energía. La multitud, que había sido un torrente de gritos, se detuvo, contemplando su hazaña. «Ahora debemos irnos», dijo la mujer, señalando el helicóptero que empezaba a descender. El temor
aún acechaba, pero la esperanza también florecía. Alejandro, armándose de valor, tomó a su familia y comenzamos a correr. Acercándose al helicóptero, vio los rostros llenos de incredulidad de los agentes, y en su pecho la energía del niño pulsaba, como un latido, un recordatorio constante de lo que había logrado y de lo que aún estaba por venir. «¡Detrás de nosotros!», gritó uno de los agentes, mientras el cielo se oscurecía. Alejandro se volvió y vio cómo los hombres de negro estaban tratando de recobrar sus fuerzas, pero ellos habían ganado al fin una ventaja. «¿Están listos?», preguntó la mujer, mientras ayudaba a los demás a entrar en el helicóptero. «Estamos listos», respondió Alejandro, con una mezcla de alivio y temor. Finalmente el helicóptero despegó, llevándolos a un futuro incierto pero juntos. El niño sonrió, sus ojos llenos de luz, y Alejandro sintió que todo había cambiado. De forma irrevocable, la verdad había encontrado su voz, y aunque habían enfrentado sombras, juntos se enfrentarían a cualquier adversidad que viniera. El amor y la familia triunfarían, y un nuevo capítulo comenzaba, lejos de ese oscuro pasado. Pero Alejandro sabía que el viaje aún no había terminado. Aún había más secretos por descubrir. Y aquí es donde tú, querido espectador, entras en esta historia. Tienes que suscribirte ahora. No querrás perderte las próximas historias exclusivas. Destruye el botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías. Comparte instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más para compartir.